Poco público, ¿no? Son 191. Poco. Darán un 20%, ¿no? Esos son los objetivos de la clase. Y después de la clase, ustedes tienen una idea de todo eso. Creo que hemos conseguido muchísimo. Vamos a seguir así. Cuando hay una forma muy simple de hacer el examen físico en general del paciente, y así han ido, ¿no es cierto? En la primera parte, en la parte general, han ido así: cabeza, cráneo y cara, cabello, etc. Han ido descendiendo, ¿no? Hasta llegar cuello, etcétera. Han hecho también mama, seguro. Los que no lo han hecho, que lo hagan. Porque también también en el tórax se examina la mama, porque hay enfermedades de la mama que tienen que ver con patología torácica. Por ejemplo, la neoplasia del pulmón, que da el síndrome paraneoplásico y como consecuencia produce ginecomastia. Entonces pueden aprovecharlo también. Entonces uno va descendiendo y llega pues al tórax. Y en el tórax hay dos aparatos importantes. Uno son el aparato respiratorio y el otro es el cardiovascular, que lo van a hacer en el siguiente capítulo. Pero cuando examina el tórax en general, uno tiene que tener en cuenta ciertos reparos anatómicos que son muy importantes. Por ejemplo, la abertura superior del tórax, que ustedes lo conocen muy bien. Luego el límite inferior del tórax, las clavículas, el esternón. En el esternón hay que tener en cuenta la horquilla, o sea, la horquilla del esternón, es lo que sobresale casi. Luego el ángulo de Luis. En el ángulo de Luis sí es lo que sobresale. ¿Por qué es importante el ángulo de Luis? Porque ustedes llegan con la mano así y debajo del ángulo de Luis está el segundo espacio intercostal izquierdo. O sea, de frente van al ángulo de Luis, segundo espacio intercostal izquierdo. O sea, es un reparo anatómico, me parece importante. Luego el apéndice sifoides, que ya lo dominan ustedes, y el ángulo epigástrico. Este ángulo epigástrico no es el ángulo de Charpia, es un ángulo que se utiliza en el aparato respiratorio, que es un ángulo agudo. O sea, es una línea que se pasa acá y es el reborde costal, que generalmente es agudo y que se modifica cuando hay determinado tipo de patología. Vamos a seguir. Las mamilas que les estaba diciendo, cuarto espacio intercostal. Luego en las escápulas, las espinas, que son importantes para las líneas horizontales que se van a trazar en la parte posterior, que coincide con la tercera vértebra dorsal. Por si acaso hay algunos acentos que le ha faltado poner a mi secretaria, me van a disculpar. Luego el ángulo de la escápula, que sirve también para trazar líneas, que coincide con la séptima vértebra dorsal. Y en la vértebra, la apófisis espinosa prominente, que ustedes doblan el cuello acá, se pueden encontrar, que es la séptima vértebra cervical. Y la décima vértebra dorsal, que es muy importante, porque hasta ahí van a explorar el pulmón. No vaya a ser que algunos estén explorando el pulmón con su estetoscopio en la región sacra. Ahí no van a encontrar nada. No, tiene que ser hasta la décima vértebra dorsal. Vamos a seguir. Pero los que no saben, los que no han venido a la clase, pueden acabar examinando la parte sacra. Bien, esta lámina lo he sacado de Surós. No he podido buscar una lámina, no he encontrado una lámina así que sea más clara, ¿no?
tendría que hacerlo con el paciente, trazar las líneas y después pintarlo. Entonces no lo quería hacer y dije, mejor lo saco el de Suros. Pero el de Suros también a su vez es súper complicado. ¿Quién va a aprender así? Nada, eso era la medicina clásica, ¿no es cierto? De antes, que era tremendamente minuciosa. Creo que nosotros lo vamos a hacer más práctica, que sea aplicativa, lo que ustedes van a usar en su práctica, ¿no? Si no lo van a usar, ¿para qué le vamos a enseñar? Entonces vamos a trazar acá líneas. Por ejemplo, acá está la línea medio esternal, esta, la que dice 7. Acá está la pala esternal, que son las más importantes. Acá hay una línea axilar anterior, ambas, izquierda y derecha. Y hay algunos que trazan la línea media clavicular. Les digo la línea media clavicular no porque sea importante en el aparato respiratorio. Le va a ser muy importante en gastroenterología, en la parte gástrica, porque con eso van a medir el spam hepático. Y ya lo van a ver a posteriori. Ahorita no les voy a decir, ¿no? Porque no corresponde al curso. Pero es importante, pero es línea media clavicular que va hacia abajo. Después las horizontales acá, miren, la clavicular, acá esta es la tercera costal y la sexta costal. Esta se proyecta hacia la parte posterior. Entonces van a dividirse pues en una serie de áreas: la supraclavicular, la infraclavicular, la mamaria y el hipocondrio. En este caso el hipocondrio izquierdo. Y viceversa. Acá el hipocondrio derecho y todo lo que es del lado derecho, ¿no es cierto? Vamos a seguir. Esto es más fácil. Proyectamos como horizontal la sexta de la sexta costal. Este es el reborde costal que se proyecta y después línea axilar anterior, línea axilar posterior. Entonces se divide así, superior e inferior. O sea, este es axilar y esta es la infraaxilar. Son las dos regiones o las dos áreas que ustedes van a usar de rutina en la parte posterior. Acá también es súper complicado cuando uno la ve, ¿no? Les decía, ¿recuerdan la espina de la escápula? Entonces por las espinas pasan esta línea horizontal. Debajo de la escápula pasan otra línea horizontal, que es la subescapular. Y esta es en la décima parte, hasta donde llega el pulmón. ¿Recuerdan que les decía? Pasan estas líneas verticales, que esta es la vertebral y esta es la paravertebral. Acá tienen la línea axilar posterior. Entonces ahí están las áreas. Por ejemplo, acá la supraescapular, creo que deben aprender la supraescapular y punto. Este es el escapular, que es la que vamos a usar de rutina, y esta es la infraescapular. Este es más simple todavía: supraescapular, escapular, infraescapular. Algunos médicos dividen al tórax en tercios, otros dicen que no se debe decir tercios, pero pueden poner así parte superior, media e inferior, ¿no es cierto? O si quieren, pueden hablar de estas áreas que les estoy comentando. Seguimos. Este es para comprender nomás el óvulo medio, esto es lo que me interesa. Acá, por ejemplo, tienen, este es el lado derecho, el lado izquierdo. Es una proyección posterior-anterior, ¿no? Entonces acá hay un lóbulo superior derecho en el lado derecho y acá está el lóbulo medio y lóbulo inferior. En el lado izquierdo no hay problema porque es superior e inferior. Como verán acá ustedes, el lóbulo medio, mire dónde se proyecta. Es importante, si yo estoy acá, ¿a dónde se proyecta el lóbulo medio? Acá, y hacia la parte anterior. ¿Por qué es importante esto? Si un paciente tiene una patología, una neumonía, por acá, o tiene un síndrome del lóbulo medio, si ustedes examinan en la parte posterior, no van a detectar nada, se les pasa. Muchas veces ustedes se vuelven muy rápidos cuando llegan al internado y cuando ya están en la residencia, mucho más rápidos. Entonces ya no examinan, solamente ven la parte posterior. Pero si están con mucha premura, siquiera examinen la parte lateral derecha y la parte anterior para que no se les escape un síndrome del lóbulo medio. Seguimos. Entonces, en las consideraciones generales es cómo debo examinar al paciente. Lo ideal, que el paciente esté sentado,
en un taburete, etcétera, etcétera, donde haya luz, donde no se escuche el ruido, ese es lo ideal. Estoy seguro que ninguno de sus servicios es así, ninguno. Y muchísimos pacientes están echados o apenas puede sentarse. Entonces ustedes tienen que adecuarse al paciente. Ya saben que el paciente manda. Al paciente no lo pueden acomodar si él no puede. ¿Y cómo es la técnica de inspección? Esto no es siempre en todos los aparatos. Van a ver que en el digestivo es diferente. Van a tener la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación, que es lo que vamos a ir desarrollando en la clase de hoy y mañana. Hoy día vamos a tocar esto: inspección, palpación, percusión. Luego, el examen es secuencial. No se olviden, esto es muy importante. El médico debe aprender a ser ordenado. Por eso que a ustedes les ponen una historia, y por eso que después de la anamnesis le ponen una revisión anamnésica. No es que en el futuro, cuando sean médicos, van a poner revisión anamnésica de sus pacientes. No ponen. Eso lo obvian. Pero ustedes ya se habituaron a preguntar todo eso. Porque las enfermedades, por ejemplo, en este caso pulmonares, no solamente son propias del pulmón, sino que pueden depender de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, un paciente con esclerodermia tiene enfermedad pulmonar de repente. Un paciente con lupus puede tener una enfermedad pulmonar. Entonces es importante integrar a todos los aparatos. Bien, entonces la secuencia es anterior, posterior y lateral. No se olviden lateral derecha, porque ahí se proyecta el óvulo medio. Luego es comparativo el examen. Ustedes están aprendiendo. De repente, cuando sean duchos, de acá a unos 30 años, entonces ya pueden hacerlo, pueden olvidarlo. Pero ahora están aprendiendo. Entonces, cuando ustedes examinen, el lado derecho en la parte anterior, el lado izquierdo, y comparan. Y en la parte posterior es igualito, el lado derecho, el lado izquierdo, comparan. Esto de la parte lateral no se puede comparar, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo siempre. Bien, luego, si ustedes encuentran un signo, porque el alumno siempre se le da por encontrar un signo y, este paciente tiene tal cosa. Un signo no hace un diagnóstico, no se olviden. Es súper opcional, súper opcional. Entonces, el signo hay que interpretarlo dentro del contexto de toda la historia clínica, junto con los datos, los síntomas que trae el paciente, junto con los antecedentes y junto con todo el examen físico en general, o sea, dentro de un contexto. Solo así van a hacer diagnósticos adecuados. Vamos a seguir. Bien, cuando uno examina al paciente, al tórax del paciente, el aparato respiratorio, vamos a ver primero el estado de nutrición. La caquexia puede formar parte de un síndrome ponderal, o sea, baja de peso, poco apetito, que lo puede presentar un paciente, por ejemplo, con neoplasia, o un paciente que tiene tuberculosis pulmonar, o tuberculosis en cualquier otra parte del organismo. Luego la cianosis, hay que detectar si el paciente tiene cianosis. Para hacer la interpretación de la cianosis, recuerdan que en fisiopato ustedes dividieron a la cianosis en cianosis periférica y central. Y después estudian la fisiopatología de cualquiera de ellas y cuáles son las causas de cianosis. Entonces es importante para enfrentar a un paciente cianótico. Luego el aleteo nasal, que es propio de niños, pacientes con insuficiencia respiratoria. Las enfermedades respiratorias son muy comunes, sobre todo en el sur del Perú, se mueren muchos niños, y ellos hacen neumonías con insuficiencia respiratoria, y en ello van a encontrar este aleteo nasal. Es importante. La presencia de aleteo nasal es un dato importante para tomar medidas muy rápidas frente a los niños y de repente derivarlos. No vaya a ser que algún día ustedes estén en Puno, Madre de Dios, o algún sitio haciendo su serum, y está un paciente con insuficiencia respiratoria y lo detienen y se muere. Ustedes también mueren ahí con la comunidad. De tal manera que hay que saber cuándo uno tiene que transferir. El aleteo nasal es un signo de insuficiencia respiratoria. Luego el uso de músculos accesorios en pacientes que han tenido insuficiencia a larga data. La fase, que tiene importancia. Hay fases muy características del aparato respiratorio.
Les recomiendo que revisen esos libros de semiología, están en la bibliografía, donde incluso hay imágenes ahí interesantes, por ejemplo, el paciente tuberculoso, que es la fase de Margarita Gautier, etc. La fase del paciente con lupus, que da también enfermedad pulmonar. Son fases muy características. Y luego la posición del paciente. Creo que el doctor Suárez estaba escuchando, le estaba hablando de dolor torácico, ¿no? Y les hablaba del derrame pleural. El paciente con derrame pleural, en su primer estadio, o sea, cuando el paciente tiene pleuritis, o sea, cuando viene con dolor inspiratorio, comunicada, esos pacientes se colocan al lado de la lesión. O, perdón, al lado contrario de la lesión. Es obvio, ¿no? Si yo tengo algo acá, inconscientemente al lado contralateral. Pero si la pleuritis sigue y el derrame se va depositando, entonces el paciente empieza a tener disnea. Y para mejorar su disnea, se coloca al mismo lado de la lesión. ¿Cuál es la finalidad? Que el pulmón que está bien supla la función del lado que está comprometido. Entonces las posiciones son importantes. La anterior, la posición es de gran importancia en los pacientes, ¿no? Seguimos. Seguimos examinando al paciente y vamos a ir por la piel. La piel es importante, tiene relación, ya les he dicho. Luego el tejido celular subcutáneo, sobre todo en los pacientes respiratorios buscando enfisema subcutáneo, en esos pacientes que han tenido de repente tuberculosis, etcétera, que han tenido neumotoras, atención, en ellos se escapa el aire. Y el aire diseca los tejidos, el celular subcutáneo sobre todo. Y ustedes cuando tocan, se siente como una crepitación, como hierro, cuando tocan ahí en la región supraclavicular, infraclavicular, a veces todo el cuerpo. Luego ver cicatrices, una cicatriz motivo del examen. ¿Qué les preguntaron en el examen? ¿No le pusieron una de las preguntas que el paciente tenía tuberculosis y que tenía escrófula? Las cicatrices como escrófula, como si lo hubieran operado al paciente, significa que ese paciente tuvo TB ganglionar. Muchos pacientes niegan el antecedente de TB por prejuicios. Pero si ustedes encuentran una escrófula, el paciente tuvo TB, o sea, tiene un antecedente de TB. Todas las cicatrices son de gran importancia. Luego las fístulas, van a verlo bastante, ¿eh? Luego las atrofias, hay que buscar atrofias en el tórax. La circulación venosa colateral, que también es preguntado en el examen, ¿queda propio de qué? A ver, ¿quién se acuerda? Por supuesto los que han hecho bien la pregunta. Circulación colateral. Nadie respondió a esa pregunta, no puede ser. Síndrome de vena cava superior, síndrome mediastinal. Era la respuesta de una de las preguntas, ¿no?, que le pusieron en forma sucinta. Si le dicen circulación colateral, ya lo inducen a pensar en síndrome mediastinal, ¿no? Edemas importante, también les preguntaron, ¿no es cierto? Y por último la ginecomastia. Nosotros hemos estado haciendo una guía práctica de respiratorio ahí en el Hipólito. Y una mañana discutíamos un poco con los profesores, ya habíamos puesto mamas, examen de mamas. Y un profesor decía, ¿pero por qué examen de mamas? No tiene por qué ser. Lo que resulta es que ciertas neoplasias de pulmón dan ciertas sustancias parecidas a las hormonas, estrógenos, síndrome paraneoplásico, y pueden haber ginecomastia en los pacientes. Entonces pueden encontrar ginecomastia como consecuencia de una enfermedad pulmonar. Lógicamente, las causas más frecuentes son de otro tipo. Seguimos. Esa es la conformación torácica, o sea, es el examen de la inspección estática. Estamos en la inspección estática del tórax. De ahí sí hay que considerar, esto no varía. Nunca va a variar, creo. Por más adelanto, por más libros que escriben, sí que esto no va a variar jamás. Entonces, es el diámetro antero-posterior. El diámetro antero-posterior y transversal. ¿Cuál es predominante en ustedes? ¿El diámetro antero-posterior o el transversal? El transversal, ¿no es cierto? Sobre el diámetro antero-posterior hay una ligera prominencia. Cuando esto se modifica, se producen las alteraciones del tórax. Entonces hay que verlas siempre y describirlas.
Luego la dirección de las costillas que nacen en la columna y se van hasta el esternón. Atrás hacen un ángulo más o menos de 45 grados. Eso es normal. Cuando esto varía, seguro que hay alguna malformación torácica. El ángulo subcostal que les comenté, que no es el de Charpy, es un ángulo agudo, que se modifica en determinada patología del pulmón, por ejemplo, en enfisema. Luego la simetría, que ver si es simétrico el tórax. No siempre es simétrico, ¿no? Porque seguro en todos ustedes que son diestros, o los que usan la mano izquierda también, siempre hay un ligero crecimiento del tórax en ese lado. Eso es normal. Pero hay que ver siempre la simetría. Por ejemplo, un paciente tiene un derrame pleural masivo, porque lo voy a hacer para que ustedes puedan comprender, masivo, entonces se deforma ese lado del pulmón. Un paciente tiene un neumotórax, atención, lado derecho, por ejemplo, en ese lado se deforma. Entonces hay que ver eso, si son simétricos, ¿no es cierto? Luego la forma, el tamaño del tórax y los abovedamientos que les estoy comentando ahorita. Y en el neumotórax, atención, hay abovedamiento. En el derrame pleural masivo hay abovedamiento. Pacientes que tienen grandes tumores, ¿no? Tumores del pulmón, abovedamientos en esa zona. Y las retracciones. Las retracciones jalan las estructuras al mismo lado generalmente de la lesión. O sea, las costillas casi se unen. Si ustedes cogen la tráquea, también está desviada al mismo lado de la lesión. Ejemplos: una telectasia masiva. Otro ejemplo, secuela de TB. Otro ejemplo, secuela de derrame pleural, lo que se llaman las paquipleuritis, que jalan esas estructuras al mismo lado de la lesión. Entonces hay que ver retracciones en el paciente. Sí. Estas son las alteraciones torácicas que les acabo de ver en un libro, me pareció bonito. El doctor lo ha trabajado muy bien. Y ahí se dividen en bilaterales, unilaterales y localizadas las deformaciones. Miren, las deformaciones bilaterales se dividen a su vez congénitas y adquiridas. En congénitas el tórax plano es un tórax donde está aplanado, o sea, el diámetro anteroposterior está plano prácticamente, ¿no? El sifoescoliosis. ¿Quién me dice que es sifosis? A ver, ¿quién me dice que es sifosis? A ver, usted me va a decir, de verde. Sí, que me está mirando. Ah, no me está mirando porque está durmiendo. Pásale la voz. Sí, ¿qué es sifosis? Si me hubiera respondido bien, me hubiera dicho siga durmiendo. ¿Alguien sabe qué es sifosis? ¿Quién sabe qué es sifosis? A ver, Muñoz. ¿Ah? Es la curvatura fisiológica en la zona dorsal. Pero ¿cómo es? Por ejemplo, si yo me pongo, si así es si así es la línea, ¿cómo sería la sifosis? ¿Así o así? Me pongo así, en la línea. O sea, así. Es como, sifosis es como la jorobado. Lo que sucede es que hay algunos pacientes que tienen una gran sifosis, por ejemplo en el mal de Po, tuberculosis de columna. El paciente está sifótico. Pero cuando se une la sifosis y la escoliosis, ¿saben lo que es escoliosis? Es la columna que está lateralizada, ¿no? Eso no es normal, por si acaso, que esté lateralizada, ¿no? Hay algunos que dicen que hay escoliosis fisiológica, no es cierto. La escoliosis siempre es patológica. Entonces la sifoescoliosis es la sifosis que les acabo de decir, más lateralización de la columna hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Luego el pectum excavatum, seguro que muchos acá tienen pectum excavatum, estoy seguro. Es cuando se hunde esta parte, la parte inferior. Antes les decían el tórax en zapatero, porque los zapateros trabajaban ahí con esto pegado toda su vida, entonces deformaban su tórax en la parte inferior. Pero es una excavación ahí. Pero las personas nacen así, ¿no? No altera mucho la funcionalidad del aparato respiratorio.
Luego el carinatum. Carinatum significa que arriba, acá en esta parte se vuelve así, en la parte alta. Y todo lo contrario, el piriforme, abajo, en la parte baja. Este tórax piramidal es que esto aumenta, estos diámetros aumentan en la parte baja del tórax. Entonces esas son las congénitas, o sea, los pacientes nacen. Cuando estas anomalías son tremendamente acentuadas y pueden alterar la funcionalidad del pulmón, los operan a estos pacientes, los operan y quedan muy bien. Luego las adquiridas, el tórax en tonel. Tórax en tonel es un tórax en inspiración, el paciente anda así. Entonces aumenta el diámetro anteroposterior. Eso es en el paciente con enfisema. En ello se destruye el parénquima, pierde la elasticidad del pulmón. Entonces el paciente inspira, bota, pero no bota todo. Entonces va quedando aire, entonces toda su vida está así y altera la forma del tórax. Ese es el tórax en tonel. Del paciente raquítico por deficiencia de vitamina D, o sea, se vuelven muy planas las costillas, hacia adelante, muy planas. Los niños desnutridos, tórax plano ya lo dijimos. Unilaterales, miren, abovedamiento, o sea, se aboveda alguna parte del tórax. Y estos abovedamientos pueden ser por problemas del tipo pleural. El derrame pleural masivo. Puede ser neumotórax, pero sobre todo neumotórax a tensión. ¿Saben lo que es un neumotórax a tensión o no? No hay plumón ni no hay pizarra, no hay forma. Pero a mí me parece haberles explicado alguna vez en fisiopatología, creo. Bien, pero en el neumotórax a tensión entra el aire a la pleura, al espacio pleural, como si fuera una cámara de llanta que ustedes lo están inflando, ¿no? Permanentemente. No sale el aire, a diferencia del otro tipo de neumotórax, ¿no? Que va jugando el aire entre el pulmón y la pleura. No, en la tensión no, entra y no sale. Entonces los pacientes tienen sintomatología muy aparatosa y ese tipo de pacientes sí se presenta un abovedamiento. Luego, grandes tumores, distensión pulmonar supletoria. Supletoria significa que si yo tengo acá tuberculosis en este lado del pulmón, este pulmón suple la función de este. Puede ser también en el mismo pulmón, ¿no? Abajo la patología y arriba suple. Generalmente aumenta ese abovedamiento, puede estar en respiración supletoria. Luego retracciones, paquipleuritis, pero que estén localizadas, ¿no? Yo les hablaba anteriormente de la paquipleuritis que ocupa toda la pleura. Estas son las diatelectasias masivas, ¿no? Retracciones. Localizadas, abovedamientos, dependientes de partes blandas, óseas, o del corazón, un gran aneurisma, pues, ¿no? Ya el doctor Suárez les hablaba de dolor por grandes aneurismas. Procesos también pleuroparenquimales, pero localizados. Y retracciones, lobectomía. O sea, un paciente tiene una cavidad tuberculosa en el lóbulo superior, por ejemplo, derecho. Le dan tratamiento, etcétera, mejoran, pero sigue eliminando becas. No hay ninguna forma de poder eliminar ese foco, porque es un foco infeccioso. Van y le sacan un lóbulo. Ese tipo de pacientes hacen retracciones por lobectomía, ¿no? O por que hay un quistidativo también que lo pueden sacar y hacen lobectomía. Seguimos. Luego la inspección dinámica. En la inspección dinámica ustedes toman la frecuencia. ¿Saben cómo se toma la frecuencia respiratoria? Eso lo han aprendido en la parte general ya de semiología. ¿Quién sabe? Tiene que saberlo Andrade, que sacó 17. ¿No? ¿Cómo se toma la frecuencia respiratoria? Según el amanecer, no tener elevaciones, Uh-huh. pero sí que el paciente se cuenta. O sea, puede ser como si le estimando el pulso. Mejor. O sea, si ustedes colocan la mano acá en el paciente, entonces el paciente se va a dar cuenta que le pone la mano y empieza a aumentar su frecuencia. O sea, psicológicamente el paciente aumenta su frecuencia. Pero si ustedes le toman con el pulso, entonces ahí pueden tomar la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es normal la frecuencia respiratoria? ¿Quién sabe? Tengo que ir despertándole, pues, especialmente al joven de verlo. ¿Ah?
¿Cuánto? 18 a 20 dice acá, a ver. ¿Quién da menos? ¿Ah? ¿Ah? 16 a 20. 16 a 20. Puede ser un poco más de 20 en los adultos mayores, niños. No, pero 16 a 20 es en el adulto. Bien, entonces la frecuencia 16 a 20, todo lo que está por encima de 20 es taquimia. Todo lo que está por debajo de 16 es pralínea. La taquimia se presenta casi de rutina en las patologías pulmonares. O sea, aumenta la frecuencia, no se altera la amplitud. Igual la bradinia. La bradinia generalmente se presenta en pacientes, por ejemplo, que tienen un estado asmático, pacientes que tienen un tumor frontal. En esos pacientes puede haber bradinia. La bradinia es la disminución de la frecuencia sin alteración de la amplitud, de la profundidad. Y cuando se altera la profundidad, en más batinia, en menos se llama hipopnia, solamente la profundidad. A veces se suman. Y luego la polimnia o hipermia. Polimnia generalmente es el aumento de la frecuencia con aumento de la amplitud. Van a ver ustedes algunas historias puestas en el paciente polimneico. Generalmente no es cierto. Y uno no tiene pierde poniendo paciente taquimneico. Polimneico cuando ustedes demuestren de que ese paciente tiene la amplitud alterada. Por ejemplo, embolia pulmonar, ¿no? Y la hipopnia es todo lo contrario, ¿no? Luego la respiración superficial, que se presenta a veces en ciertos síndromes conversivos de ansiedad, que hacen conversión. Muchas personas hacen conversión, porque la ansiedad ustedes no lo pueden localizar, mejor dicho, es su organismo. Entonces inconscientemente lo localizan en algo. Puede ser síndromes conversivos o disociativos. O sea, una persona llega a un síndrome disociativo ya respirando y aumentando su frecuencia respiratoria a las emergencias, ¿no? Pero es por síndrome disociativo, o sea, ansiedad que hace disociativo. Luego, expansión del tórax es el movimiento del tórax. Les dije, anterior, posterior, lateral. Lo voy a mirar al paciente, lado derecho o lado izquierdo. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Se mueve abajo? ¿Se mueve acá también o no se mueve? Igual en la parte posterior, igual en la parte lateral. A ver, le pongo 20, ¿quién me dice por qué disminuye el movimiento respiratorio? Porque, ¿qué significa? ¿Para qué sirve la epidemiología? ¿Qué idea me da? Si se mueve poco acá, ¿qué idea me da? A ver, piensen. No necesitan haber leído, solo pensar. Los profesores tenemos que enseñarles a pensar, no a repetir. Lo que siempre que se encuentren ustedes ante disminución del movimiento en cualquiera de las partes del tórax, significa que hay una patología y punto, nada más. Hay patología ahí, punto. Entonces yo cuando voy a examinar, voy a ser más minucioso en esa parte. Nada más, para nada más no sirve. Bien, luego el ritmo de la respiración, si es rítmica la respiración. El tipo respiratorio, ¿qué tipo tiene? ¿Es tóraco abdominal? ¿Es solamente predominio torácico? ¿Es predominio abdominal? Generalmente la respiración es tóraco abdominal, sobre todo en el hombre. Cuando se vuelve ya predominante es porque hay alguna patología. Si es predominante el abdomen, patología en el tórax. Si es predominante en el tórax, patología en el abdomen. Hay que buscarla ahí. Luego los abovedamientos que ya les expliqué. Estos abovedamientos respiratorios se pueden presentar también en una patología, que es el enfisema. El paciente toma aire y después bota el aire y hay abovedamiento intercostal. Eso se presenta en los enfisemas avanzados, no cuando están comenzando. El enfisema que avanza muchísimo. En ellos pueden encontrar esto. Y la otra es la retracción respiratoria.
O sea, el paciente respira y esto se hunde esto, se hunde el epigastrio, etc. Eso tiene el nombre de tirajes, no se olviden, tirajes. Tiraje supraesternal, supraclavicular, izquierda, derecha, etc. Intercostales, epigástricos. O sea, los tirajes es de acuerdo a dónde se presenta. ¿Qué indica un tiraje? ¿Quién sabe? Cuando el paciente tiene tiraje, ¿qué significa? Eso, si estuvo en la clase de fisiopatología, se le cita insuficiencia respiratoria. El tiraje es un signo indirecto de insuficiencia respiratoria. Es un signo indirecto, es importante cuando el paciente lo tiene. Bien, vamos a seguir. Entonces, ahí está, taquimia. ¿Qué enfermedades lo presentan? O sea, las afecciones broncopulmonares en general. Les había comentado. Por cada grado de fiebre se puede producir 4 respiraciones. Esto tiene importancia en unidad de cuidados intensivos. Los que van a ser intensivistas van a usar esto, porque de acuerdo a eso hacen cálculos de agua, de transpiración. Ahí tienen ellos sus fórmulas. Es importante, les digo para que sepan. Luego en la anemia, ¿cuál es el mecanismo de producción de aumento de frecuencia por la anemia? Eso es solo en fisiopatología. Todos están sentados acá. ¿Cómo es el mecanismo en anemia? ¿Qué pasa cuando se produce anemia? En anemia, ¿qué se produce? ¿Cuál es el mecanismo íntimo en anemia? Si no hay glóbulos rojos, ¿qué pasa? Si no hay hemoglobina, no hay aporte de oxígeno pues, a los tejidos. Y si no hay aporte de oxígeno a los tejidos, ¿qué se produce? Se estimula el sistema simpático. El sistema simpático estimula el centro respiratorio. Por ese mecanismo el paciente se taquilla. Igual la uremia, pero en la uremia es diferente con la respiración de Kussmaul, ¿no? Y por la acidosis. La acidosis, sobre todo cuando cambia el pH del líquido cefalorraquídeo. Luego, lesiones del sistema nervioso central. Bradinia, tumores cerebrales, opiáceos, ¿no? Ingesta de opiáceos. Y cuando aumenta la profundidad, el Kussmaul, ¿no? O sea, el Kussmaul es una respiración amplísima, seguida de una inspiración chiquita, ¿no? Inspiración amplísima, inspiración chiquita. Cuando yo tengo un paciente con Kussmaul, significa de que el paciente está con acidosis. Alguien decía, y muchos médicos dicen que en medicina no hay nada absoluto. Y es cierto, no hay nada absoluto. ¿Por qué? Porque siempre puede haber algo que se sale, ¿no? de lo común. Y en el Kussmaul generalmente hay acidosis. El Kussmaul depende del pH del líquido cefalorraquídeo, no se olviden. El CO2 no atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Perdón, los hidrogeniones no atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Tiene que convertirse en la sangre como agua, etcétera, CO2, y ir al líquido cefalorraquídeo y ahí volver a reconvertirse y formar hidrogeniones para estimular el centro respiratorio. Ahí se produce Kussmaul. Por eso que los pacientes con acidosis, mejor dicho, que tienen Kussmaul, ustedes pueden decir que este paciente de repente tiene acidosis. Pero hay pacientes que tienen acidosis en sangre y no tienen Kussmaul, por ese motivo que les estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Porque los hidrogeniones no llegaron bien a la barrera hematoencefálica, no tuvieron la suficiente cantidad de CO2 para atravesar la barrera hematoencefálica, convertirse en el líquido cefalorraquídeo en ácido carbónico y formar hidrogenión. O sea, Kussmaul es igual a acidosis, pero en acidosis de repente no hay Kussmaul. Bien, la embolia pulmonar masiva, tan frecuente ahora en estos tiempos en las señoritas que se hacen lipectomía. No es frecuente, no es frecuente. En la lipectomía se puede producir embolia pulmonar, el 0.5% de personas que hacen, pero es embolia grasa, es muy grave eso. Generalmente cuando mueren por eso. Luego disminución de la movilidad, bilateral, unilateral. Bilateral, enfermedades broncopulmonares difusas, la fibrosis.
o restricción de los movimientos de la costilla, tener una espondilitis, ¿no? Anquilosante o en esclerodermia. Ya saben que en esclerodermia se pone como una camisa de fuerza al paciente en el tórax y le produce insuficiencia respiratoria. Y unilateral la atelectasia, ¿no? Ya habíamos comentado. Seguimos. Ritmo respiratorio, Cheyne-Stokes. ¿Quién sabe quién es Cheyne-Stokes? ¿Quién sabe? Pudo ser pregunta de examen. Puedo preguntarles yo de repente, seguro que no van a saber. Cheyne-Stokes es una respiración, no puedo dibujarles, yo pensaba que podía dibujar. Bueno, Cheyne-Stokes, más o menos vean mi dedo. Así es. Sube la respiración hasta un punto y después va descendiendo. Periodos de apnea, sube, periodos de apnea. Se produce porque hay poco aporte de oxígeno al centro respiratorio. Accidentes cerebrovasculares, traumatismos encefalocranianos, infecciones de toda índole de la meninges, ¿no? Todo eso puede condicionar Cheyne-Stokes. Y Cheyne-Stokes también se puede producir en insuficiencia cardíaca. También se puede producir en insuficiencia cardíaca. Y si ustedes no encuentran ninguna causa y el paciente tiene 80 años, los adultos mayores también pueden tener Cheyne-Stokes sin tener patología de fondo. ¿Por qué? Porque el centro respiratorio del adulto mayor es poco sensible al efecto del oxígeno. Entonces es importante, pero tienen que descartar toda la patología viral y por ahora. Luego, la respiración neurógena central, que son respiraciones amplias, profundas, sería respiraciones profundas, inspiración profunda, respiración profunda. Igualito, poco aporte de oxígeno al centro. Igual la respiración amnióstica. En la amnióstica el paciente inspira, hace varias inspiraciones y después varias expiraciones. Igual, poco aporte de oxígeno al centro respiratorio. Esta respiración atáxica o de Biot son respiraciones así irregulares. O sea, el paciente respira regularmente y entra en apnea, 20 segundos, 30 segundos, luego respiraciones regulares. Y en los libros lo van a encontrar como que lo produce la meningitis con frecuencia, en los libros. Yo francamente no he visto eso, en toda mi práctica médica, como 40 años. No he visto eso, lo he buscado, no lo he encontrado, lo que dicen los libros, ¿no? La respiración del Biot. Luego, la respiración alternante, que es una respiración profunda, seguida de respiraciones de poca profundidad, la alternante. Y esta es la superficial, la que le decía paciente con ansiedad, etc., ¿no? Luego, tipo respiratorio, predominio torácico abdominal, les estaba diciendo, acá está creo resumido. El predominio torácico, por ejemplo, disminución de la evolución del movimiento del diafragma por parálisis del diafragma, compresión abdominal, un hilio paralítico, por ejemplo, una ascitis tremenda. Predominio abdominal, disminución, evolución de los movimientos torácicos, esclerodermia, por ejemplo, que les estaba dando de ejemplo. O paciente que tiene dolor torácico intenso, el doctor Suárez les acaba de decir. El paciente que tiene derrame pleural tiene un dolor como hincada, inspiratorio. O los pacientes que tienen neuralgias intercostales, o herpes zóster, por ejemplo. Se les sale una serie de vesiculitas con un halo de eritematosis, son súper dolorosos. Y se presentan en los pacientes que están inmunosuprimidos. En los adultos mayores están también inmunosuprimidos, en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, neoplasias, cirrosis, etc. En ellos se presenta, ¿no? Y en ellos puede presentar esta situación. Luego, abovedamientos, el enfisema que les dije y las retracciones inspiratorias que ya les comenté. Sí. No voy a ganar el tiempo. Bien, palpación. Esto es lo que, en la palpación, lo que tenemos que explorar es la piel, el tejido celular subcutáneo y el tejido óseo mioarticular. Por lo que ya les dije, ¿no? En la piel pueden haber alteraciones que pueden estar relacionadas con alteraciones también del pulmón. El tejido celular subcutáneo, enfisema subcutáneo, y en el óseo mioarticular, que también podría estar relacionado con enfermedades pulmonares. Luego, la sensibilidad del tórax, por ejemplo, en el derrame pleural. Es sensible el tórax.
en el derrame pleural. Se puede volver sensible en el lado que está comprometido, lado derecho, lado izquierdo, etc. La resistencia torácica ya no se hace casi esto, pero les pongo para que sepan. O sea, yo lo siento al paciente por adelante y por atrás, presiono el tórax y veo cómo es su resistencia. Para ello, previamente yo debido de examinar a un normal. Yo generalmente a los alumnos, lo voy a hacer porque recién estamos empezando, hago que examinen entre ellos a un normal para saber cómo son los normales. Yo cuando les enseño el pulso les digo, tómense el pulso si son normales ustedes y compárense con el paciente. Si no saben el normal, ¿cómo van a saber lo que tiene el paciente? O sea, ¿van a ir a aprender lo que tiene el paciente recién? Es imposible. Primero tienen que ver cómo es su normal. Por ejemplo, la forma, la amplitud en el pulso, eso es lo que les han tomado el otro día. Y acá es igual en el aparato respiratorio que examinar un normal. Cuando yo coloco acá el estetoscopio es diferente al lado izquierdo. En un normal. Y si yo no sé cómo es el normal, voy a interpretar como si tuviera algo patológico. Entonces, importantísimo saber cómo es el normal. Cuando aumente esta resistencia periférica, significa de que hay algo en el pulmón. Un ejemplo les voy a dar, la fibrosis pulmonar. Luego, buscar adenopatías. Es importante. Las axilares, las adenopatías supraclaviculares, que están relacionadas con el aparato respiratorio. Por ejemplo, la supraclavicular izquierda, algunos autores ponen la izquierda relacionada con aparato digestivo y pulmón. Pero generalmente las adenopatías del lado derecho son las que están más relacionadas con pulmón, sobre todo cuando el paciente tiene neoplasia del pulmón. Igual las axilares son importantes. Luego la expansión torácica, la ampliación, van a ver una lámina después y la vibración vocal. Vamos a pasar. Esto de acá es lo que la rigidez, que mide la rigidez del pulmón. Esto es para tomar vibraciones vocales. Las vibraciones vocales se toman con una mano. ¿Cuál es la parte más sensible de la mano? ¿Ah? La parte más sensible es esto, el dorso de la mano. Y esa es la que va a tomar las vibraciones vocales. Entonces ustedes van a colocar generalmente la mano y los dedos entre los espacios intercostales. Siempre usando la metodología que les acabo de decir. Anterior, posterior y lateral. Entonces, anterior, ustedes van buscando de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y acá también de arriba hacia abajo. Y después comparan. ¿Qué van a considerar para los fines de la vibración vocal? Que acá tienen el hígado y que acá está el corazón. Ahí no va a salir nada. Absolutamente nada. ¿Hasta dónde va el hígado? ¿Hasta qué espacio? Quinto, sexto. Eso es también importante para los fines del spam hepático. Cuando miran spam hepático tienen que saber hasta dónde llega pues, el hígado. Entonces, a partir de ahí es el parénquima pulmonar. Más abajo no va a encontrar parénquima pulmonar, ni acá en la zona cardíaca. Entonces lo que van a encontrar ustedes es la vibración de la voz. O sea, cuando yo hablo, se forma acá en la laringe y va por las vías aéreas hasta el pulmón y de ahí se transmite a mi mano. Entonces yo lo que voy a palpar es la vibración. Cuando yo digo 33, otros dicen 99, otros dicen 91, van a encontrar una serie de lo que comúnmente se usa es el 33, ¿no? Uno dice que viera más cuando 91, 99. Bueno, los del hospital dicen así. Entonces, te van a palpar acá esa vibración, normalmente. ¿Cómo es normalmente? Porque ustedes tienen que examinarse para ver cómo es normal. Yo no les puedo explicar acá en la clase teórica, tienen que ir a tocar. Entonces, esas vibraciones pueden ser más o menos.
La voz vibra más cuando va a través de un medio sólido. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Lo sabían hasta lo de la etapa medieval. Cuando los ejércitos venían, no ponían su oído en la tierra para ver si se acercaba, porque vibra cuando venía la caballería. Ellos ya lo sabían. O sea, el medio sólido lo transmite mejor. El medio aéreo no. El medio líquido tampoco. Entonces, hay que ir anterior, posterior, lateral. A ver, vamos a pasar. Estas son las maniobras de palpatoria para ver lo que se llama amplización. Amplización es el movimiento pero palpatorio. Con esta amplización yo voy a corroborar lo que yo vi. Recuerden que les dije que yo veo el movimiento y que el movimiento, la alteración del movimiento me saca una patología y nada más. Yo constato lo que veo a través de la palpación. Entonces así se hace la palpación. Miren, acá en la base, en la parte anterior, se colocan las manos así, acá en el apéndice sifoides. Y se hace inspirar al paciente que inspire para ver el movimiento de los dos emisores. Casi acá también estoy explorando vértices. Y esta es la parte de arriba, o sea, la parte de acá de la base y la parte de arriba. Coloco las manos así en esta forma. Puedo hacerlo. En esta forma. Ahí. Ustedes pueden colocarlo así, equidistante a la línea medio esternal. O lo colocan así en esta forma y abajo así en esta forma también. Esa es en la parte anterior. ¿Ya? Y en la parte posterior, como podrán ver ahí también, igual en la parte posterior, pero ahí usan la línea medio vertebral, que puede ser equidistante, separadas o pegaditas, para ver el movimiento del vértice superior y acá abajo a la altura del escápulo. Bien, entonces esa es la forma de amplexar. ¿Qué me indica la amplexación? A ver, ¿qué me indica la amplexación? ¿Quién sabe? ¿Ah? Si es que hay una respiración completa en ambos pulmones. ¿Cómo? Si es que se puede respirar bien en ambos pulmones, porque hay veces donde se puede quedar asimétrico. Me indica que se mueven ambos, perfecto, está bien. Creo que la pregunta la hice mal. Está bien. Y si se mueven mal, por ejemplo acá, la parte alta, ¿qué me indica? Y yo constato con ampliación. ¿Qué me indica? Pero si les acabo de decir, ese caballo blanco de San Martín. Les estoy diciendo que cuando yo veo y no se mueve hay una patología. Lo único que hago es constatar con la apreciación. Si la apreciación no se mueve, ahí está la patología, nada más. Yo voy a ir a examinar mejor al paciente, a la percusión, a la asociación. Bien. A ver, seguimos. Seguimos, regresó creo. Entonces, no, siga. Ahí. ¿Cuándo aumentan las vibraciones vocales? Les había dicho cuando qué. Cuando es medio sólido. ¿Y qué patologías dan medio sólido? Muchísimas, ¿no? Una de ellas es la condensación. Un ejemplo de condensación, ustedes saben. La neumonía. Otro ejemplo de condensación, la tuberculosis. La neumonía es el ejemplo clásico de condensación. Entonces ahí llega al medio sólido, vibra más. Y ahí vamos a encontrar vibraciones vocales aumentadas. Para que estas vibraciones vocales nosotros lo podamos captar aumentadas, ¿qué tiene que ser? Que la vía esté permeable. Tiene que pasar la voz hasta el pulmón. Si está obstruido no se va a sentir la vibración vocal. Es importante entonces, un requisito. Y que la pared torácica está pues intacta, ¿no? Que ustedes tienen un paciente que tiene un edema tremendo, van a colocar la mano ahí, casi no van a obtener vibraciones vocales, ¿no? O paciente que tenga una obesidad mórbida. Seguimos. Todo lo contrario, disminución.
obstrucción, no deja pasar el sonido. Los pacientes con enfisema, pero acentuado. Ya, un enfisema muy marcado, no al comienzo. No todos los enfisemas, hay variantes ahí. Me estaba olvidando, en obstrucción la telectasia es el ejemplo clásico, ¿no? Porque hay obstrucción del bronquio. Luego, los pacientes con paquipleuritis, si el paciente tiene un derrame, cura todo, se unen a dos pleuras. Por ahí no pasa casi la vibración vocal, porque interfiere la pleura que está engrosada. Igual, si hay líquido en la pleura, interfiere. Igual, si hay aire en la pleura, interfiere también, la vibración pasa de disminuir. Y en la pared torácica, como les acabo de decir, cuando hay obesidad mórbida o cuando el paciente está en anasarca, con edema muy marcado. Luego la percusión. ¿Quieren hacer alguna pregunta, Sofita? De repente tienen alguna duda. Es interesante. Me pregunta si en el asma está aumentado. En el paciente asmático solo se altera cuando está totalmente obstruido, en el estado asmático. Es el 5% de pacientes que están en estado asmático que hacen un síndrome que se llama síndrome obstructivo difuso de la mucosa bronquial. Entre ellos se obstruye, su sintomatología es aparatosa, los pacientes están muy disneicos y ahí no pasa casi el sonido. Toda la vibración pasa a disminuir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No pregunta. Entonces seguimos con percusión. Creo que hay una laminita. Avance lo más que hay. Mire, esta es la mano que percute, flexor, y este es el plexímetro. O sea, uno va a colocar la mano así. Uno percute así. Uno se acomoda de acuerdo al grosor del dedo, pues hay uno que tiene un dedo así, no necesita, hay otro que tiene un dedo delgadito, ¿no? Entonces se acomoda, ¿no? Entonces esto, la muñeca siempre tiene que estar unida, porque si no, todo sale mate, ¿no? Cuando los chicos a veces están medio duros, le ponen matidez a todo, no tiene que ser así, flojo, y no se olviden que ustedes percuten solo para ustedes. Seguro que el profesor, cuando les enseña, va a percutir fortísimo para que ustedes lo oigan, pero así no es la percusión. En la percusión es que ustedes lo sientan, no necesitan que suene fortísimo. Entonces, en esta forma, ustedes percuten y quitan. Las zonas que se percuten generalmente son los espacios. ¿Ya? Son los espacios intercostales, porque ahí tenemos la posibilidad de contactar más con el pulmón. No se percute el hígado, no se percute el corazón, porque es mate. Tampoco necesitamos acá en el aparato respiratorio. Entonces percutimos así, comparamos, percutimos en la parte posterior, no percutan escápula, hay algunos que percutan escápula, pero no percutan escápula, solamente los espacios que son así, columna, escápula, esos espacios, de arriba hacia abajo va, unilateralmente y comparativamente. ¿Ya? Eso es importante. Arriba hay menos aire en la parte de arriba, ahí no es tan sonoro, en la parte baja hay más aire y es más sonoro. Entonces esa es la forma de percutir. Vamos a ir a la lámina anterior. Entonces, el pulmón es sonoro. Si quieren, percutan acá en la parte superior para que sientan. ¿Ya? Es sonoro el pulmón. ¿Ya? Es sonoro. No se olviden, es sonoro, no es timpánico como muchos dicen. Timpánico es el abdomen. ¿Ya? Entonces, cuando yo percuto acá, encuentro la sonoridad normal, es sonoro. ¿Cómo? En mi historia clínica, ¿qué voy a poner? Sonoridad conservada, normal. Mejor normal, porque conservada parece que lo conservara en una refrigeradora. Sonoridad normal, ¿ya? Y luego, cuando se escucha demasiado,
aumentado y hipersonoridad como está ahí. ¿En quiénes se va a encontrar? Cuando haya tratamiento de aire en el pulmón. El ejemplo clásico es el neumotórax. Ya, el neumotórax es el ejemplo. En un enfisema también puede encontrar la sonoridad aumentada. Y tal vez en el estado asmático, pero muy complicado, ¿no? Porque en el estado asmático a veces incluso cambia. Luego, cuando es diferente, es mala suerte que no haya pizarra. Cuando es diferente, es mate. Si yo percuto acá, mate. Si yo percuto acá, miren, así, mucho más mate. Cuando yo percuto ahí, es casi como la neumonía. Cuando yo percuto ahí, es como el derrame pleural. La matidez del derrame pleural es una matidez neta. Bueno, eso lo aprende uno con la práctica médica, eso no es en el libro. Pero la matidez del derrame pleural es neta, a diferencia de la matidez del síndrome de condensación, que puede ser atelectasis, diferente completamente. Entonces, matidez. Esta matidez tiene sus variantes. Y una de las variantes es submatidez. Por ejemplo, yo tengo una condensación profunda, no muy extensa, todo, o sea, una neumonía. Ustedes percuten todavía un pedazo de parénquima pulmonar que está entre esa condensación y la parte externa de su mate. En el paciente que tiene una neumonía, por ejemplo, por gérmenes atípicos, por micoplasma, por ejemplo, que hay bastante acá en Lima, en Perú. Entonces, en ellos se produce se infiltra, el virus infiltra el intersticio o el agente atípico. Infiltra el intersticio, o sea, como si fuera una especie de condensación. Pero hay tejido pulmonar alveolos que están normales entre ese intersticio, su mate. Ahí no van a encontrar matidez, nunca es una neumonía, pero no es mate. Nunca va a ser mate porque es intersticial. O sea, las enfermedades intersticiales dan submatidez. Las enfermedades de condensación, porque se consolida el tejido en el alveolo, que es la matriz. Y ahí hay las variantes que yo les estoy comentando. Y luego el sonido timpánico. Si ustedes ahorita se percuten, han comido bastante poquito. Si han comido bastante, están acá el estómago. Percutas en esta parte, si se percuten en esa parte, ese es un sonido timpánico. Si se percuten en el abdomen, es timpánico. Entonces, sonido timpánico. ¿En quién se encuentra sonido timpánico? En el aparato respiratorio cuando hay patología, en el neumotórax. Y es más timpánico cuando es atención. También en las cavidades que miden 6 u 8 centímetros de diámetro, la cavidad del pulmón, tuberculosis generalmente, pero que están alrededor de un tejido pericavitario. Entonces en ellos puede haber timpanismo. No solamente la cavidad tuberculosa, puede ser colitis dilativo, evacuado, no accesos evacuados, etc. De repente puede haber cierto timpanismo en ese tipo de pacientes. Entonces ya saben que a la percusión usted va a encontrar así. El pulmón generalmente es sonoro, todos ustedes. Pero puede haber hipersonoridad, puede haber matidez o puede ser timpanismo. ¿Ya? Entonces con eso creo que acabamos esto. ¿Alguna pregunta quisieran hacer? No tienen dudas. Entonces me voy contentísimo.